El 15 de septiembre se marchará en contra del régimen de excepción. El Frente Intercontinental La Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña realizó un conversatorio vía internet junto al movimiento de víctimas del régimen de excepción de El Salvador con el tema Arbitrariedades del régimen de excepción. En el evento participaron familiares de personas detenidas de manera arbitraria, quienes fueron entrevistadas por integrantes del Frente Intercontinental. Las víctimas denunciaron que hay poca información sobre la gente que está arrestada. Las instancias del Estado no ayudan a familiares de las víctimas y en los centros penales hay saturación de reos, torturas y muertes. Patricia de Villalobos, integrante del movimiento y quien tiene a su esposo capturado por pertenecer a un sindicato, dice que ayudan a familiares de personas inocentes capturadas y en la marcha del próximo 15 de septiembre denunciarán las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo contra personas inocentes capturadas bajo el régimen de excepción. Lo que queremos es implementar una mayor fuerza y que nos acompañen, que se nos unan, no sean 100 ni 200 personas, sino que miles de tantas personas que hay detenidas, los familiares de ellos. Y el motivo de nosotros es no a la violencia, ¿verdad? Sino que a reclamar nuestros derechos como humanos, como gente humilde y trabajadora. Y eso es lo que queremos, pues, que nos acompañen para gritar y decir el por qué están haciendo esto y pues a que nos acompañe toda la gente que quieran, que aquí vamos a estar para ayudarles nosotros en lo que podamos, llegar hasta las instancias que podamos y a que nos resuelvan los archivos de nuestros familiares, así como de los demás, no solo de los de nosotros, sino que velar por los de los demás compañeros que se nos van a unir. El 27 de marzo de 2022 fue aprobado el régimen de excepción por el incremento de homicidios. La Asamblea Legislativa ha hecho 5 prórrogas de esta medida. Organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, cuestionan el arresto de personas que no tienen delitos y las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo al interior de los centros penales. A mediados de agosto del presente año, un diputado del partido Gana dijo que fueron liberadas más de 800 personas que habían sido arrestadas bajo el régimen de excepción y reconoció que hay capturas que no debieron realizarse. Alfredo Mejía, integrante del movimiento de víctimas del régimen de excepción, asegura que aceptan la justicia contra quienes violan la ley y aclara que únicamente defienden a las personas inocentes y cuestionan las capturas que se hacen solo para cumplir con una cuota que se impone a los policías. No estamos en contra de que se combatan a los criminales. Por supuesto que también cualquiera de nosotros hemos sido víctimas de esta criminalidad, pero el objetivo del régimen de excepción no es solamente combatir a los criminales, es también evadir todas las leyes para poder capturar a alguien. O sea, con el régimen de excepción, a todos los detenidos les han puesto agrupaciones ilícitas. Son cantidades y como no hayan qué delito ponerle, le ponen agrupaciones ilícitas y como ese está tipificado como un delito, simplemente la gente ahí la tienen detenida. Gente, miren, hace poco hablé con una señora, ¿verdad? Y me cuenta que su hijo acaba de salir de la cárcel. Ha salido flaquito, desnutrido, se le ven todos los huesos. La señora llora cuando ve a este hijo en esas condiciones y el hijo le dice, bueno, trata de disimular porque el pobre joven está totalmente demacrado. Y me dice ella, míreme, ¿sabe lo que me duele? Que a mi hijo lo fueron a sacar a un taller, él estaba trabajando en un taller, no se metía con nadie, un joven humilde. Integrantes del movimiento de víctimas del régimen de excepción manifestaron que marcharán el próximo 15 de septiembre para reclamar los derechos de las personas inocentes y condenar los atropellos que hacen a los familiares arrestados a pesar de no tener delitos. Jaime Romero, YSUK Noticias. 6:08, y damos la bienvenida a Imelda Jacobo, que ya se incorpora con nosotros en esta mañana. Buenos días, Imelda, bienvenida a YSUK. Buenos días, Gerardo, muchas gracias. Continuamos con más notas nacionales. Human Rights Watch pide al gobierno salvadoreño la liberación de joven detenido hace 5 meses. La organización internacional Human Rights Watch solicitó al presidente de la República de El Salvador poner en libertad a un joven arrestado el 16 de abril del presente año. La detención fue bajo el régimen de excepción y la familia del joven no sabe nada de él. El Salvador, el 16 de
el 16 del 4, la policía detuvo a Ramón Vega. Trabaja de bodeguero en una empresa. Hace casi 5 meses que su familia no se ha podido comunicar con él, dijo en su cuenta de Twitter el investigador Juan Papier de Human Rights Watch. Papier también exigió a que se respeten los derechos del joven y dijo que se han documentado violaciones a los derechos humanos de personas salvadoreñas que no tienen nada que ver con pandillas. El 27 de marzo de 2022 fue aprobado el régimen de excepción por el incremento de homicidios, argumentó el gobierno. La Asamblea Legislativa ha hecho 5 prórrogas de esta medida. Organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, cuestionan el arresto de personas a las que no se les ha comprobado la comisión de delitos y también todas las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo al interior de los centros penales. Según el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, hay 3 razones por las que este régimen se sigue prorrogando. Porque es una medida popular, el gobierno no tiene otra política de la cual sacar partido y además porque le permite manejar recursos públicos a discreción. Y continuamos con más información. Gobierno despide a 15,000 trabajadores en primeros 3 años de gestión. El Movimiento de Trabajadores Despedidos MTD denuncia ante la comunidad nacional e internacional que en los 3 años del actual gobierno se han realizado despidos indiscriminados en diversas instancias gubernamentales. Héctor Rodríguez, integrante del movimiento, dice que los despidos son ilegales en diversas dependencias del Estado, pues no se ha realizado respetando el debido proceso. Decirles que en el caso de la presidencia fuimos el primer bloque de aproximadamente 1,000 trabajadoras y trabajadores que fuimos despedidos ilegalmente. Esto comenzó en junio en las 5 secretarías. Al cierre del año 2019 acumulamos alrededor de 8,000 despidos en 43 dependencias de gobierno. Sin embargo, los despidos en el gobierno continuaron. Ustedes bien saben que se cerraron posteriormente el ISDEN y el FISDL, en donde también nos dimos cuenta que había otra modalidad de despido, que fue la del despido forzoso. Entonces, al final hemos tenido registrados solo en el Ejecutivo, en 45 dependencias del Ejecutivo, hasta este momento, más de 10,000 despidos. En 15 alcaldías gobernadas por el oficialismo, se han despedido más de 3,000 personas. Luego, en la Asamblea Legislativa, que tuvimos 2 movimientos fuertes de despidos, el primero con aproximadamente 1,000 personas y luego otras 1,500 que han sumado, entonces, en el caso de la Asamblea, 2,500 despidos. El Movimiento de Trabajadores Despedidos asegura que tanto magistrados como jueces han actuado de forma parcializada ante las demandas interpuestas por los trabajadores públicos despedidos. Hasta la fecha, contabilizan unas 800 demandas interpuestas en el juzgado de lo laboral. De estas, solo se ha logrado el reinstalo de 60 personas. Además, contabilizan más de 400 casos de despidos ante el Tribunal del Servicio Civil, donde también ha habido retardación en las resoluciones que deben emitir los magistrados. Ante la continuidad de despidos, Rodríguez demanda indemnización justa para los trabajadores del sector público, a quienes se les separa arbitrariamente de sus cargos. Por eso les hemos hecho hasta la plana a los diputados, diputadas del oficialismo, dándoles una propuesta de decreto que sea justa, equitativa para todas las trabajadoras y trabajadores del sector público. No es justo que magistrados se vayan con $65,000 de compensación económica y un trabajador del FONAES apenas se vaya con $2,000 de indemnización por 20 o 30 años de servicio. Les estamos haciendo un llamado a los diputados del oficialismo a que corrijan ese error. No pueden seguir atropellando más los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Estamos pidiendo una compensación económica justa
por el tiempo de servicio. El movimiento de trabajadores despedidos agrega que el régimen de excepción está siendo usado para perseguir a personas defensoras de derechos de los trabajadores. Integrantes del movimiento desarrollaron el pasado sábado un conversatorio titulado Despidos ilegales durante el régimen de Bukele, dificultades y desafíos para trabajadores y trabajadoras del sector público. Y autoridades policiales siguen intimidando a las familias de la finca Florencia en Nuevo Cuscatlán. El pasado 5 de septiembre, agentes de la Policía Nacional Civil y elementos de la Fuerza Armada acompañaron a la jueza de paz de Nuevo Cuscatlán, quien visitó la finca Florencia para verificar el número de personas que habitaban en el terreno propiedad del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada ITFA. Los habitantes veteranos de guerra de la Fuerza Armada dicen que después de esa visita, el pasado lunes, agentes policiales han seguido llegando a la finca con notificaciones para algunos de los habitantes. Según Jorge Aguilar, habitante de la zona, los agentes han llegado donde algunos habitantes exigiéndoles el documento único de identidad DUI y amenazándolos con el régimen de excepción si no se los entregan. Hemos estado teniendo visitas, ¿verdad?, así esporádicas, con el pretexto de llevar citatorios, ¿verdad?, a los juzgados o notificaciones, como se les dice. Pero a la vez ellos tratan la manera de amedrentar, ¿verdad?, a las personas que encuentran, ¿verdad? Les hacen preguntas y les piden el DUI. Entonces nosotros realmente nos sentimos, ¿verdad?, que ellos están tratando la manera de intimidar a las personas que habitan ahí. Con respecto habitantes de la comunidad, verdad, que le llevaban la notificación al esposo, pero a la vez le pidieron el DUI a ella y ella realmente no lo tenía, verdad, a la mano. Entonces trataron de persuadirla que se lo diera, pero de una manera abusiva, por decirlo así, e incluso le dijeron que se la iban a llevar, ¿verdad? Y sacaron las esposas y de una manera amenazante le dijeron, ¿verdad?, que la próxima vez que llegaran, si no tenía el DUI y no se los daba, se la iban a llevar. Los habitantes de la comunidad son veteranos de guerra de la Fuerza Armada y afirman que en 2017 tomaron los terrenos ante la falta de una vivienda digna que el Estado nunca les brindó a pesar de las promesas. La finca en la que habitan es propiedad del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada ITFA. Esta entidad ahora reclama los terrenos que durante años estuvieron abandonados, dicen los veteranos de guerra. Aguilar exhortó a las autoridades respeto para la comunidad y para cada uno de los habitantes y esperan que se desarrolle en los tribunales un proceso justo y apegado a derecho. Pedir, ¿verdad?, que se siga un proceso justo, un proceso apegado a derecho y que realmente ya no se estén dando esos atropellos, ¿verdad?, de parte de los señores agentes de la PNC y también de los elementos de la Fuerza Armada, ¿verdad?, ya que allí hay niños, hay ancianos, ¿verdad?, de la tercera edad y ellos se sienten psicológicamente amenazados, ¿verdad?, con temor. El ITFA tiene algunos complejos habitacionales para los militares de alto rango. Sin embargo, para los veteranos de escasos recursos o de rango menor, no hay privilegios ni alternativas. Por ello, y ante la deuda del ITFA, 6 asociaciones de veteranos, unas 500 familias, decidieron habitar en los terrenos abandonados. La audiencia en el Juzgado de Paz de Nuevo Cuscatlán estaba fijada para el pasado 8 de septiembre, pero esta fue reprogramada para el 14 del mismo mes. Edgar Franco, YSUK Noticias. Acontecer Mundial. Un recorrido con lo más reciente en información internacional. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Continuamos con la información, pero esta vez de carácter internacional. Tropas rusas retroceden y Ucrania recupera ciudades clave en su mayor avance en meses.
La contraofensiva ucraniana en el sur y el este del país han permitido a sus tropas recuperar importantes zonas del territorio ocupado por Rusia, retomando el control de más de una veintena de localidades, según aseguraron las propias fuerzas ucranianas, precisando que en su retirada las tropas rusas huyen abandonando posiciones y material. El presidente Volodymyr Zelensky agradeció a sus compatriotas por defender el país de las tropas rusas en una guerra que el sábado pasado cumplió 200 días desde que el 24 de febrero Vladimir Putin decretase la operación militar especial en su país vecino. El Estado Mayor del Ejército ucraniano indicó en sus redes sociales que alrededor de 52.950 militares rusos han muerto desde el inicio de la guerra. La noche del domingo, diversas regiones sufrieron apagones generales atribuidos por Zelensky a ataques deliberados contra infraestructura civil destinados a privar a la gente de luz y calefacción. Actualmente el suministro ya habría sido restablecido en muchas de ellas. Sin despegue económico, sin derechos humanos. A un año de la entrada en vigencia de la ley que hizo el Bitcoin, moneda de curso legal en el país, ha quedado patente el gran fracaso de esa decisión, que fue rechazada desde un inicio por el 80% de los salvadoreños. A pesar de la propaganda gubernamental de incondicional apoyo del presidente de la República y del enorme gasto realizado en promover la criptomoneda, más de $200 millones entre fideicomiso, cajeros, billetera chivo y saldo de $30 de bienvenida, hoy por hoy, según un sondeo de la prensa gráfica, el 78% de los salvadoreños no acepta ni recibe el Bitcoin como medio de pago. Pero el estrepitoso fracaso no se debe únicamente al rechazo ciudadano y al despilfarro de recursos públicos que mucha falta hacen para cubrir necesidades básicas de la población. El Bitcoin ha causado un grave perjuicio a la nación al cerrarle las puertas de importantes instituciones financieras como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y disparar su nivel de riesgo, lo que significa que el país no goza de confianza por parte de los inversionistas y que para conseguir financiamiento en el mercado internacional tendrá que pagar tasas de interés elevadísimas. A pesar de ello, el gobierno sigue empecinado en su solitaria apuesta por el Bitcoin y parece no estar dispuesto a derogar la ley respectiva. Por otra parte, el 8 de septiembre se conmemoró el Día Internacional dedicado al periodismo, una profesión necesaria y fundamental para que la ciudadanía tenga información confiable de lo que acontece en su país y en el mundo entero. Un oficio que solo es posible realizar a plenitud si se respeta la libertad de expresión, tipificada como un derecho humano. Sin embargo, en el país, periodistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil señalan desde hace meses el incremento de las amenazas al trabajo periodístico, las cada vez más frecuentes situaciones de acoso o agresión por parte de policías o funcionarios públicos. Este clima de rechazo al trabajo periodístico independiente es un aspecto más de la vocación autoritaria del régimen político actual. Ello debe preocupar a toda la ciudadanía, como preocupa a la comunidad internacional. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que El Salvador está experimentando un retroceso en el tema de libertad de expresión y que el número de agresiones a periodistas ha venido en aumento. Así lo afirma el relator de la libertad de expresión, Pedro Vaca. El Salvador no era parte de los países que más agresiones policiales a periodistas aportaba a las distintas instancias que monitorean y hacen estadísticas regionales. Y recientemente lo empezamos a ver. Recibimos muchos reportes sobre agresiones, restricciones y un ambiente hostil para la prensa. Mientras estas cosas suceden, el funcionario que debería velar por la defensa y goce de los derechos humanos guarda silencio o dice no ver graves violaciones a dichos derechos. Paralelamente, en las entrevistas que está realizando la Asamblea Legislativa en el marco del proceso de elegir al nuevo Procurador de Derechos Humanos,
no se observa ninguna preocupación de los diputados oficialistas por encontrar a un candidato idóneo, sino más bien lo contrario, descubrir cuál será más dócil y apoyará más decididamente las acciones del gobierno. Hasta el momento, ninguno de los entrevistados ha mostrado la firmeza e independencia requeridas para cumplir con la delicada función que la Constitución le asigna al Procurador de Derechos Humanos. Muy en su costumbre, los legisladores de Nuevas Ideas se preparan para, entre discursos grandilocuentes, desconectados de la realidad, elegir a un funcionario sin capacidad ni vocación de cumplir con lo que la ley le exige. Este fue el editorial de hoy.